Hay algo extraño cuando miramos un botín de fútbol de hace 50, 60 o incluso 100 años. Sabemos que es un botín, pero casi parece de otro deporte. Era mucho más alto, mucho más pesado, estaba hecho de cuero grueso y tenía una suela que hoy nos parecería imposible para jugar al fútbol. Y lo más curioso es que durante décadas los futbolistas jugaron así sin que nadie lo viera como algo raro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué pasamos de esos botines pesados, rígidos y simples a modelos que parecen diseñados para correr más rápido, tocar mejor la pelota y pesar cada vez menos? La respuesta no está solamente en la moda, está en cómo cambió el fútbol, en cómo avanzó la tecnología y sobre todo en una carrera que las grandes marcas llevan décadas disputando. Conseguir que el botín sea cada vez menos una protección para el pie y cada vez más una herramienta para jugar. Y para entender cómo llegamos hasta los botines que conocemos hoy, tenemos que volver mucho para atrás. Durante buena parte de la historia del fútbol, el botín tenía una función diferente a la actual. No estaba pensado para ser liviano, tampoco buscaba que el jugador sintiera la pelota como si estuviera descalzo. Su prioridad era proteger el pie y aguantar. Los primeros modelos estaban hechos principalmente de cuero, eran gruesos, rígidos y bastante altos, muchas veces cubriendo el tobillo. Esto tenía sentido en una época en que las canchas podían estar en condiciones muy distintas a las actuales y los materiales disponibles eran mucho más limitados. Además, la pelota también era diferente. Los balones antiguos podían absorber bastante agua cuando llovía, aumentando mucho su peso. En ese contexto, un jugador necesitaba un calzado resistente que soportara golpes, barro y partidos largos. Pero había otro problema, el agarre. Los primeros botines utilizaban tacos que no tenían nada que ver con los que vemos hoy. Eran piezas relativamente simples, muchas veces de cuero, madera u otros materiales resistentes, fijadas a la suela para evitar que el jugador resbalara. Y durante mucho tiempo eso fue suficiente, hasta que el propio fútbol empezó a exigir algo diferente, porque cuanto más rápido se jugaba, más importante se volvía poder frenar, girar y cambiar de dirección sin perder estabilidad. Ahí apareció una de las grandes revoluciones de la historia del botín, los tapones intercambiables. Adidas comenzó a desarrollar sistemas de tapones que podían cambiarse según las condiciones del campo. La idea era simple pero enorme. Si el terreno estaba seco, se podía utilizar una configuración. Si estaba mojado y pesado, otra. El botín dejaba de ser solamente un zapato resistente. Empezaba a convertirse en una herramienta especializada. Y hay un detalle que muchas veces pasa desapercibido. El cambio de los tapones también modificó la relación entre el jugador y la cancha. Durante mucho tiempo tener más tapones parecía una buena solución para conseguir estabilidad, pero con el paso de los años los diseños empezaron a distribuirlos de otra manera. La forma, el tamaño y la posición de cada taco comenzaron a estudiarse según la presión que recibe el pie durante un sprint, un giro o una frenada. En otras palabras, incluso la parte que no vemos cuando el jugador está parado empezó a tener un diseño mucho más pensado. Durante décadas el fútbol fue acelerando, las posiciones empezaron a tener funciones cada vez más específicas y la preparación física ganó importancia. Y mientras el deporte cambiaba, los botines también. El gran objetivo empezó a ser reducir el peso. Esto puede parecer algo menor, pero no lo era. Si un jugador llevaba en sus pies un calzado pesado y rígido durante 90 minutos, cada movimiento requería más esfuerzo. Por eso las marcas comenzaron a buscar materiales más livianos y diseños más simples. El cuero seguía siendo muy importante, pero empezó a recibir tratamientos y cortes diferentes. También aparecieron materiales sintéticos que permitían fabricar botines más ligeros y con formas más ajustadas. Y acá hay algo importante. El botín comenzó a adaptarse a la posición y el estilo del jugador. Ya no se buscaba exactamente lo mismo para todos. Un defensor podía priorizar protección y estabilidad, un mediocampista podía buscar comodidad y control, y un delantero podía valorar especialmente el peso y la velocidad. La idea de que un mismo botín servía para cada futbolista empezó a quedar atrás. Las marcas entendieron algo fundamental: si podían vender una sensación diferente para cada tipo de jugador, también podían crear productos completamente diferentes. Y entonces llegó una época en la que el diseño empezó a importar casi tanto como la función. Los botines comenzaron a ser más bajos, más ajustados y mucho más reconocibles. Pero todavía faltaba una revolución. Porque hasta ese momento la mayoría de los cambios habían buscado mejorar la comodidad, el agarre o el peso. Ahora las marcas iban a intentar cambiar algo todavía más importante: la relación entre el pie y la pelota. Y la evolución de los materiales fue igual de importante.
El cuero tenía una ventaja enorme, era resistente y podía adaptarse al pie, pero también tenía un problema, podía absorber agua y ganar peso. Los materiales sintéticos permitieron reducir ese problema. Eso hizo posible que los botines fueran cada vez más finos, pero también cambió la sensación. Un botín antiguo necesitaba tiempo para adaptarse. Un modelo moderno puede salir de la caja mucho más cercano a la forma que tendrá durante el juego, y cuanto más preciso se volvió ese ajuste, más importante pasó a ser el talle, el ancho y la forma del pie de cada futbolista. Por eso hoy no existe realmente el mejor botín. Existe el botín que mejor funciona para una persona, un terreno o una forma de jugar, y esa idea es muy distinta de la que existía cuando el fútbol comenzó. Y durante los años 90 el fútbol empezó a entrar en una nueva era. La televisión hizo que las grandes estrellas fueran conocidas en todo el mundo. Las marcas deportivas entendieron que un futbolista podía convertirse en mucho más que un deportista. Podía ser la imagen de un producto. Y eso transformó completamente la industria. Los botines empezaron a tener nombres, colores, tecnologías y campañas propias. Uno de los mejores ejemplos fue el Adidas Predator, presentado en los años 90. Su propuesta era diferente, no se trataba simplemente de hacer un botín más liviano. Se buscaba mejorar el contacto con la pelota mediante elementos colocados en zonas específicas de la parte superior. La idea era que el botín pudiera ayudar al futbolista a controlar, pasar y golpear la pelota. El calzado dejaba de ser algo que simplemente acompañaba al jugador, ahora podía formar parte de su manera de jugar. Y poco después, Nike llevó la obsesión por el peso todavía más lejos. En 1998 apareció el Mercurial, asociado con Ronaldo Nazario. El concepto era claro: velocidad. El botín debía sentirse ligero y estar pensado para jugadores explosivos, y esto cambió la manera en que las marcas presentaban sus productos. Ya no vendían solamente cuero, tapones o una buena suela. Vendían una idea: velocidad, control, potencia, precisión. Cada botín podía tener una identidad, y esa identidad también podía estar asociada a un futbolista. De repente, mirar los pies de un jugador servía para reconocer qué modelo estaba usando. Eso explica algo que hoy nos parece completamente normal: que existían familias de botines diseñadas alrededor de una característica concreta. Pero también explica por qué los botines empezaron a cambiar tanto de aspecto. El objetivo ya no era solamente jugar mejor. También era que el jugador sintiera que llevaba una herramienta creada para su estilo. A partir de ahí, las grandes marcas entraron en una carrera constante. Cada una quería conseguir algo que la otra todavía no tenía: un material más fino, una suela más liviana, un ajuste más preciso, una superficie que mejorara el contacto con la pelota, o un sistema de cordones diferente. Incluso hubo una obsesión por conseguir botines que pesaran cada vez menos, y eso llevó a modelos que, comparado con los botines antiguos, parecen casi imposibles. Pero hay una razón detrás de cada cambio. La tecnología de los materiales permitió fabricar partes superiores mucho más finas y flexibles. Las suelas también evolucionaron. Al mismo tiempo aparecieron nuevos debates. ¿Era mejor tener cordones? ¿Era mejor eliminarlos? ¿Convenía tener una superficie más gruesa para controlar la pelota? ¿O era mejor sentirla directamente? No había una única respuesta, y justamente por eso aparecieron tantos diseños diferentes. Hoy podemos encontrar botines para velocidad, control, potencia, comodidad y diferentes tipos de terreno. Incluso existen varias versiones que visualmente parecen iguales a las comerciales, pero que por dentro pueden ser muy diferentes. Y eso nos lleva a una de las cosas más interesantes de esta evolución. El botín que usa un futbolista profesional no siempre es exactamente el mismo que puede comprar cualquier persona. Puede tener otra suela, otra plantilla, otra construcción o pequeños cambios hechos para las necesidades de ese jugador. Porque cuando el fútbol llegó a este nivel de especialización, el botín dejó de ser un producto genérico. Pasó a ser casi una extensión del futbolista. Entonces, si hoy ponemos un botín moderno al lado de uno de hace 70 años, la diferencia parece enorme. Pero en realidad el cambio fue bastante lógico. El fútbol cambió, los jugadores cambiaron, los terrenos cambiaron, los materiales cambiaron y las marcas también. El botín pasó a ser una pieza pesada de protección a convertirse en una herramienta diseñada alrededor de movimientos muy concretos. Antes la pregunta principal era: ¿cómo hacemos para que este botín aguante? Y después fue: ¿cómo hacemos para que pese menos? Después la pregunta fue: ¿cómo podemos ayudar al jugador a controlar la pelota? Y finalmente, ¿cómo hacemos para que cada jugador tenga un botín adaptado a su manera de jugar? Por eso los botines antiguos no eran simplemente versiones malas de los actuales.
cumplían otra función, eran productos pensados para otro fútbol. Y quizás esa sea la parte más interesante de toda esta historia. Cuando vemos un botín moderno con una suela extremadamente liviana, materiales sintéticos, diseños ajustados y tecnologías específicas, estamos viendo el resultado de décadas de pequeños cambios. Ninguna de esas transformaciones apareció de un día para el otro. Cada nuevo material, cada suela, cada nuevo diseño fue respondiendo a un problema que existía antes. Y mientras el fútbol siga cambiando, los botines también van a seguir haciéndolo. Quizás dentro de 30 años alguien vea los botines que usamos hoy y piense exactamente lo mismo que nosotros pensamos cuando vemos un botín de hace 70 años. ¿Cómo podían jugar con eso? Porque la historia del botín de fútbol es en realidad la historia de un deporte que nunca dejó de buscar una manera de jugar más rápido, con más precisión y con más control. Y si te gustó este recorrido por la evolución de los botines de fútbol, podés dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos.